Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su canal Python 101. Comenzamos. Este es el segundo video en el que estamos desarrollando este ejercicio en el cual vamos a crear las operaciones de inserción, eliminación, modificación y consulta de datos a una base de datos en MySQL desde Python. En el video anterior desarrollamos la ventana, este entorno gráfico, en donde insertamos estos botones, estas cajas de texto y colocamos este Tree View. Así que si no has visto ese video, aquí arriba te voy a dejar el enlace porque es el video previo a este. Como resultado del video anterior, entonces, esto es lo que desarrollamos. Esta ventanita que tiene ya estas cajas de texto, estos botones y este control Tree View. Y el día de hoy vamos a conectar a nuestra base de datos. Pero aparte de ver el video anterior, tenemos ciertos prerequisitos. Es decir, vamos a trabajar con una base de datos en MySQL. Entonces necesitas tener instalado MySQL. Pero si no tienes instalado MySQL, no te preocupes. Aquí te voy a dejar dos videos en donde instalo el servidor de base de datos de MySQL y también HeidiSQL, que es el entorno gráfico que vamos a estar utilizando. Luego, el prerequisito número 2 es que tenemos que instalar el conector de Python a MySQL, pero no te preocupes, ya lo hice en videos anteriores, por eso no lo voy a hacer ahorita. Luego necesitamos importar o crear la base de datos B de ejemplo, que es la que vamos a estar utilizando. Y finalmente necesitamos crear una clase countries, que es donde ya hacemos las operaciones de consulta, insertar, modificar y eliminar a través de una clase. Para esto tengo dos videos. Es recomendable seguir los dos videos en orden para que puedas complementar o para que puedas desarrollar esta clase countries. En sí, este es el video en donde te explico cómo descargar e instalar MySQL y también HeidiSQL, aunque también te explica cómo instalar Garbage. Este video te voy a dejar el enlace aquí arriba a la derecha, búscalo, pero también abajo en la descripción del video. En ese video, bueno, nos vamos a la página de MySQL y lo que hacemos es descargarlo y hacer la instalación tanto de MySQL como de HeidiSQL. HeidiSQL es un entorno gráfico para que tú puedas manipular tus bases de datos. Específicamente, este es HeidiSQL, no es esto el servidor de base de datos MySQL, sino es nada más un entorno gráfico mediante el cual tú puedes conectarte a tu base de datos, a tu servidor de base de datos de MySQL y manipular de una manera fácil a través de este entorno gráfico tus bases de datos. Pero no te preocupes porque te digo, los enlaces a estos videos los dejo abajo en la descripción. Después de que hayas hecho esta instalación, te dejo opcional este video en donde te explico cómo crear tablas y registros en Heidi con MySQL. Este es opcional, si quieres puedes verlo, si no, no es necesario. Simple y sencillamente aquí te doy más herramientas para que te acostumbres a utilizar HeidiSQL. Después de que hayas instalado MySQL, HeidiSQL, sí es necesario que instales el conector. ¿Cómo se instala el conector en Python? Este conector, ¿qué va a hacer? El conector te va a permitir conectar precisamente Python con MySQL. Y para instalarlo, bueno, tenemos que ejecutar esto, pip install MySQL connector Python. Y luego, aquí te explico cómo crear la cadena de conexión. Pero este video te lo dejo también abajo en la descripción. Te recomiendo que lo veas. Es muy importante porque si no instalas el conector, no vas a poder trabajar con lo que vamos a hacer hoy. Y realmente en ese video te explico tres formas de hacerlo. Esta es otra, con pip install PyMySQL. Esta es otra forma. Si no te funciona el conector anterior, y aquí en este mismo video, más adelante te explico también otra forma de hacerlo, que es esta, con pip install MySQL-Python. Son tres formas, tú eliges cuál. Pero tienes que ver todo este video, te lo dejo abajo en la descripción. Una vez que ya tienes el conector, bueno, ahora lo que vas a hacer es que vas a importar esta base de datos que se llama bdejemplo.py. Pero no te preocupes, yo tengo este video en el cual ya lo hice y te voy a dejar también este video en la descripción. En este video, aquí también va a estar el enlace a la base de datos.
Esta es la base de datos y está en GitHub. Te voy a dejar el enlace. Es una base de datos muy simple con una tabla nada más, la tabla countries, y que tiene algunos registros ya insertados previamente. Pero no te preocupes si no sabes cómo importar tu base de datos. Te lo explico en este video que te decía, está abajo. Esta es la base de datos. Esta es la base de datos que se llama BD ejemplo, como quieras que se llame, según cuando la importes, pero tiene una tabla que se llama countries y tiene estos registros que son algunos países. Tiene estos campos que es el ID, ISO3, country name, capital y currency code. Y te decía, en este video te explico cómo poder hacer un update, un select, y luego en este otro video que también te dejo abajo en la descripción de este video, que se llama base de datos con Python, ejercicio completo, desarrollamos una clase que se llama countries. Esta clase countries tú la vas a tener, de hecho, si gustas, te voy a dejar el enlace para que descargues ya esta clase. Pero realmente si lo que te importa es aprender, ve el video para que veas para qué sirve cada una de las sentencias. ¿Por qué? Porque ahí te explico cómo hacer el select, cómo hacer el update, cómo hacer el delete. Y el código de esta clase, bueno, te lo dejo ahí aquí abajo también en la descripción. Únicamente tienes que acceder a esta URL y descargarte el código. Una vez que lo hayas descargado, lo que vas a hacer es que lo vas a descomprimir, vas a entrar a la carpeta donde está este código y vas a encontrar dos archivos, uno que es countries.py y uno que es main.py. Lo importante es que copies este archivo countries.py en la carpeta en donde estás desarrollando tu proyecto. Esta es la carpeta donde estoy desarrollando mi proyecto y este es el código que hicimos en el video anterior. Este es el main y aquí está la clase ventana. Entonces te decía, en la misma carpeta tienes que copiar este archivo que se llama countries.py. Y lo que tiene es esto, tiene una clase que es la clase countries. ¿Sale? Y en esa clase countries, bueno, hay un constructor en donde se hace la conexión a la base de datos. Tienes que checar que, bueno, si estás trabajando de manera local, aquí sería localhost para acceder a tu servidor de base de datos, MySQL, el usuario que vayas a utilizar. Si quieres conectarte con root, que es como yo lo estoy haciendo, puedes poner aquí. Si tu usuario root de tu base de datos tiene un password, se indica aquí. Si no, lo dejas vacío como en este caso. Luego aquí enfrente pones el nombre de tu base de datos. En mi caso se llama BD ejemplo py, pero pudiera tener otro nombre en tu caso. Lo importante es que respetes el nombre que tú tienes en Heidi SQL. Aquí tengo Heidi SQL y aquí está mi base de datos, se llama BD ejemplo py. Entonces tiene que tener el mismo nombre y como te lo decía, tienes que ya tener aquí tu base de datos que ya cuenta con tu tabla countries. Entonces lo importante es que cuides estos datos, el nombre de tu base de datos, localhost si estás en tu misma máquina, si está en otra máquina la IP. El usuario que vas a ocupar puede ser root, puede ser otro, dependiendo si tú manejas usuarios dentro de MySQL y el password que tú tengas según la instalación que tengas de MySQL. Entonces aquí tenemos el método init que es el constructor, luego tenemos el str. El str lo que hace es generarnos una cadena de caracteres y lo que está aquí haciendo es llamando a un método que es consulta países y consulta países lo que hace es un select. Lo que ejecuta es seleccióname todos los países o todos los campos de la tabla países. Hace un select general. Entonces aquí ¿qué hacemos? Hacemos esa consulta. Y luego por cada renglón que venga aquí lo que estamos haciendo es que lo estamos concatenando en un string que es este aux y eso es lo que regresamos. En pocas palabras, cuando llamamos a este método str que realmente se llama de manera directa cuando accedemos al objeto de esta clase. Luego tenemos aquí un método para buscar país. Lo que hace es, nosotros le pasamos un ID y lo que nos va a regresar es que nos va a regresar el renglón si es que existe. Tenemos aquí el método inserta país que recibe ISO3, country name, capital, currency code y lo que hace es precisamente ejecutar un insert, hacer una inserción en la base de datos.
Elimina país, aquí está, nosotros le pasamos al ID y lo que va a hacer es eliminar el país desde la base de datos. Modifica país, este método lo que hace es que recibe el ID, recibe los demás valores, ISO 3, country name, capital y currency code. Lo que hace aquí es modificar el registro cuyo ID es el valor que nosotros pasamos acá y lo modifica con los datos que nosotros estamos indicando acá. Entonces, esta clase ya trae la opción de modificar, la opción de eliminar, la opción de insertar, la opción de buscar un país y la opción de hacer una consulta o hacer un select. Y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear un objeto de la clase countries. Entonces, en nuestra ventana, aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar esa clase. Vamos a indicar aquí from countries, import y vamos a indicar countries. ¿Sale? Lo que estamos importando es precisamente la clase de la clase countries. O realmente podríamos dejarlo aquí igual con un asterisco que realmente solo tiene una clase ahí dentro. Entonces, de esa manera nosotros ya importamos la clase desde este archivo que se llama countries. Lo estamos importando. Luego aquí, dentro de nuestra clase, vamos a crear una variable a nivel de clase. Entonces vamos a poner countries. Vamos a crear una variable que sea países. Países es igual a countries. Aquí, pues nada más paréntesis, estamos creando un objeto de la clase countries. Entonces, lo que se llama es este constructor que tenemos aquí, que no recibe ningún parámetro. Recibe self, pero self lo reciben todos. Entonces, de esta manera ya tendríamos una variable que sería países. Países es un objeto de la clase countries. Y en el botón nuevo, para probar si esto funciona, lo único que vamos a hacer aquí en el botón nuevo es que vamos a poner print, vamos a imprimir la variable países. Eso es lo único que vamos a hacer. Pero la variable países tenemos que poner self, porque es una variable miembro, una variable o un miembro de esta clase. Self.países. Nos referimos a esta variable. Entonces, para correr este programa, acuérdate que tenemos que hacer lo siguiente. Hay que guardar los 3 archivos que tenemos en nuestro proyecto, que es countries, que no le movimos nada, realmente que es ventana, hay que guardarlo y hay que irnos al main. Y desde aquí corremos nuestro programa. Entonces, esto es lo que tenemos como salida. Esta es nuestra ventanita. Pero cuando des clic en el botón nuevo, observa la salida acá abajo. Debe imprimir la lista de los países. Entonces damos clic aquí en nuevo y esto es lo que obtenemos. Si te das cuenta, imprimió ahí la lista de los países. Eso quiere decir que está funcionando bien, que está consultando, está haciendo el select a la base de datos. Lo vuelvo a dar clic en nuevo, lo va a imprimir abajo de esto. Veamos, ahí está. Esto es lo que acaba de imprimir. ¿Y cómo pasó eso? Bueno, para que te explique todo lo que hay ahí atrás, necesitas ver los videos que ya te había comentado. Entonces, lo único que nos estamos haciendo aquí es cuando nosotros damos clic en el botón nuevo, se ejecuta este método que es fnuevo. Y lo que estamos haciendo es imprimir países. Entonces, cuando nosotros imprimimos países, imprimimos un objeto de la clase países. En ese momento se ejecuta el método str, que es este que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, lo único que está haciendo es que está llamando aquí al método consulta países, que es este método que tenemos acá. Y lo que hace es un select asterisco from countries. Es decir, que en tu base de datos, que es a donde nos estamos conectando, lo que está haciendo esta consulta, select asterisco from country. Si tú la ejecutas, pues esto es lo que te va a dar. Te va a regresar todos los países que se encuentran en esta tabla countries. Y eso es lo que se obtiene aquí. Eso es lo que se obtiene. Pero realmente aquí lo que se está haciendo es recorriendo todos estos datos. Es decir, la variable datos, que es lo que obtenemos, se recorre con este for y lo que obtenemos aquí es un row, o sea, un renglón. Y ese renglón
lo que estamos haciendo es concatenarlo en una variable de tipo string, nada más para ponerle salto de línea al final. Y después lo que te regresa es aux. Pero nosotros no queremos un string, realmente queremos la lista. Entonces vamos a llamar al método consulta países, que es el mismo método que nos va a regresar la lista de países. Entonces lo que tenemos que hacer acá es simple y sencillamente llamamos a nuestro objeto países, y desde este objeto países vamos a llamar al método consulta países, que es este método que tenemos acá. Este método consulta países es el que nos va a traer la lista, no como un string, sino como una lista de países. Y vamos a recorrerlo con un for. Ya tenemos un for acá en el método str, que es este for que tenemos por aquí. Ese mismo for es el que vamos a utilizar acá para recorrer esta lista. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, aquí poner datos, que sería datos es igual a lo que nos regrese el método consulta países. Y entonces en este for lo que estamos haciendo es recorrer datos. Ahora lo que vamos a hacer aquí dentro del ciclo for para empezar es ver qué es lo que estamos obteniendo. Para ver qué es lo que estamos obteniendo, llamamos al método type y le vamos a pasar row. Es decir, queremos saber de qué tipo es row y esto es lo que vamos a imprimir. Vamos a eliminar esto que tenemos por acá abajo y ahora sí, nada más está imprimiendo. Damos clic aquí en nuevo y lo que hace es imprimirnos la clase que es tupla. Es decir, por cada renglón nos está regresando cada renglón en una tupla. Es decir, nosotros podríamos, en vez de imprimir el tipo, imprimir row y ahí estaríamos imprimiendo cada uno de los renglones. Ahora sí, damos clic aquí en nuevo y vamos a ver que imprime cada uno de los renglones, pero cada renglón es una tupla. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es sacar cada uno de los elementos, es decir, el ID, el segundo campo, el nombre, el tercero, todos los campos. Es decir, para acceder al primer campo, que es el ID, es el campo 0. Este es el campo 1 y el nombre del país, por ejemplo, es el campo 2. ¿Cómo accedemos a él? Con row y entre corchetes vamos a indicar 2. En este caso, nosotros únicamente vamos a imprimir el país. Si corremos el programa, ahora veremos que solo va a imprimir los puros nombres de los países porque solo estamos imprimiendo un solo campo que es el campo 2. Bueno, de esta manera nosotros podemos acceder a cada uno de los campos. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, recordarás que en el método crear widgets hasta final, lo que hicimos fue insertar un elemento de manera manual. Esta es la sentencia que nos permite insertar un elemento. Entonces lo vamos a quitar de aquí, no queremos insertar estos elementos ahí. Quitamos esa línea y nos regresamos a este mismo método nuevo que tenemos por acá. La vamos a poner ahí. Lo que estamos haciendo es que al grid le estamos insertando hacia el final. Y aquí el primer campo que vamos a colocar aquí es el ID. Es decir, este primer valor, este 1, es este 1 de acá. Pero ¿dónde obtenemos nosotros el ID acá en esta consulta? Bueno, ese ID realmente viene en el campo que aquí tenemos como row en la posición 0. Por tanto, ahora el siguiente valor, que es este campo ISO3, pues no está en la posición 0. Aquí no vamos a poner directamente ARG, sino el campo ISO3, que está en la posición 1. Y el siguiente campo, que es el nombre del país, está en la posición 2. Luego la capital está en la posición 3 y el currency code está en la posición 4. De esta manera lo que estamos haciendo aquí es cargar los datos, pero en el grid ya no los estamos imprimiendo. Vamos a quitar este print que teníamos acá porque ya no estamos imprimiendo. Estamos poniendo los valores directamente en el grid, en el tree view. Por tanto, bueno, cuando corremos ahora nuestro programa y nosotros damos clic a nuevo, lo que esperamos es que aquí se carguen todos los registros.
Y ahí están. Aquí están los registros que vienen de nuestra base de datos. Y como podemos ver, aquí está nuestra base de datos y aquí está nuestro programa y vemos que los campos, los registros que están aquí ahora se muestran en nuestro programa. Pues bien, esto que tenemos aquí realmente lo vamos a colocar en otro método porque en el método del botón nuevo no es donde queremos nosotros llenar el grid, sino que vamos a crear un método que se llame precisamente llena, vamos a ponerle TreeView, llena TreeView. Este va a ser nuestro método o llena datos, puedes ponerle como tú quieras. Llena datos, llena registros, no sé. Entonces este código lo vamos a poner en este método. Ahí está. Y en el método nuevo, pues nada más le vamos a poner pass para que no marque error. Y este método llena datos, pues debe recibir como primer parámetro self, porque es un miembro de nuestra clase. Entonces tenemos este método llena datos. Pero ¿cuándo vamos a mandar llamarlo? Siempre que necesitemos llenar los datos. Para empezar, aquí en el init, en el constructor, después del método crear widgets, aquí vamos a mandar a llamar self. Y vamos aquí a llamar a este método que es llena datos. De esa manera, cuando nosotros corramos el programa, ya van a aparecer los registros. Así, si tú corres tu programa, ahora sí, ya tienes aquí los registros. Ya tenemos lleno este grid. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en este video. En el próximo video vamos a ver cómo podremos insertar un nuevo registro.